Agustina Videla. Primero que nada es madre de 2 chicos, uno de ellos con trastorno del espectro autista. También escritora de repente. ¿Por dónde querés que arranquemos? Buen día, bienvenida. Somos Random. Buen día, Darío. Muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Arrancamos con esa mamá? Bueno. Sí, mamá sobre todo. Lo otro es anecdótico y reciente, pero que bueno, también es interesante porque es una consecuencia de estos tantos aprendizajes que me permitió la situación de tener un hijo con este diagnóstico y una crianza diferente, ¿no? Así que, bueno, sí, soy mamá de Lucas, que tiene 13 años, está por cumplir 14, y de Guido, que tiene 11. Y bueno, los dos son muy intensos, pero Lucas desde los 3 que lo llevamos al médico en búsqueda de, primero que nada de saber qué pasaba, pues tuvimos un llamado de atención del jardín y a partir de ahí empezó este desarrollo diferente, ¿no? En tantos aspectos, distinto a lo esperado y en un momento determinado, bueno, mi necesidad hizo que empezara cada vez a tratar de aprender otras maneras de vincularme, de entenderlo, y eso derivó en este libro que estás contando. Bueno, escúchame, diagnóstico, ¿tuviste un rato buscándolo? Diagnóstico estuve un rato. Sí, tuve un rato largo. El diagnóstico es el tema, obviamente, ¿no? De un libro entero, porque es muy complejo la idea del diagnóstico. Uno en un momento siente que es todo, que la vida es poder saber cuál es el diagnóstico. Claro. Y yo personalmente, claro, tuve como todas mis etapas, ¿no? La etapa de no me importa el diagnóstico, la etapa de estoy desesperada buscando un diagnóstico, la etapa de que me den diagnóstico y que a los 2 años me den otro y que después me den otro y decir, pero entonces, ¿qué es el diagnóstico? Y bueno, de ponerme a estudiar y a leer, y la realidad es que en ese tema, viste, no hay una prueba biológica, no es el COVID, que hay un virus que anda dando vuelta, que te hacen un examen y te dicen, mira, vos tenés este virus en el cuerpo. No es de esta manera. Es mucho más subjetivo, tiene que ver con las conductas que una persona hace y cierta cantidad de conductas pueden determinar que un médico te diga, mira, vos tenés el criterio, entrás como dentro del grupo de personas que pueden tener este diagnóstico. Claro. Entonces, dentro de los diagnósticos, seguramente habrás escuchado, también está el trastorno, por ejemplo, el déficit de atención, claro, o el trastorno, bueno, hay muchos que no se utilizan tanto, como hay un trastorno que se llama oposicionista desafiante. Sí, desafiante, bueno, sí. Hay muchos, y de hecho, bueno, también es realmente todo un mundo entender que estos diagnósticos no es que existieron siempre, o sea, son diagnósticos que se van creando y que también tienen como una vida y que pertenecen a un tiempo determinado. Así que bueno, todo esto te va llevando a entender que los diagnósticos... Perdona. No, te interrumpía. Mientras todo lo que vos decís, pasa el tiempo. Pasan años y no te das cuenta. Pasan años. Sí, yo la verdad que yendo como a un resumen, si hoy por hoy tengo que hablar con una mamá, con un papá que está empezando este recorrido, ¿no? Que tiene un hijo de 2, 3 años y que ve conductas distintas, un niño que no tiene lenguaje, que le cuesta socializar, que no juega como los demás. Estas son como las señales de alarma de lo que hoy por hoy cada vez se diagnostica más rápidamente como trastorno del espectro autista. Y hay mucha gente luchando y trabajando para que este diagnóstico llegue cada vez más temprano, porque el diagnóstico es lo que permite que uno tenga acceso a los servicios. Claro. Y a mí me lo dijo el médico, apenas lo llevamos al médico a los 2 años y medio, me dijo, mira, vos necesitas, vamos a poner este diagnóstico para que puedas ir a la fonoaudióloga, para que puedas hacer las terapias que yo te estoy recetando. Pero la verdad que se necesita como más pedagogía para que una mamá, un papá, yo no lo pude entender en ese momento, de que ahí existen estos 2 carriles, ¿no? Un carril es, bueno, el sistema de salud y el sistema de nuestra sociedad requiere este diagnóstico para poder acceder a
la estimulación temprana. Pero los diagnósticos en ese tiempo y durante toda la vida están escritos en papel y no son lo que te va a ayudar a entender a tu hijo o a tu hija. O sea, hay otro proceso que tiene que ir por dentro, que por eso, bueno, el nombre del libro es único, que es llegar a poder realmente descubrir a este ser que no hay ningún diagnóstico que te lo va a poder resumir ni explicar. Claro. Cada uno es su diagnóstico, tiene su diagnóstico, digamos. Claro, y sí, es así. Es muy difícil, totalmente. Escucha. Y para ayudar también, o sea, es importante entender que a veces uno pone mucha expectativa en el diagnóstico, porque en otros, como decía, viste al principio, en un virus, por ejemplo, una cosa es el síntoma y otra cosa, cuando vos tenés la causa y entendés qué virus es, podés tratar el virus y no los síntomas solamente, ¿no? Entonces, este concepto de la medicina, en esto que estamos hablando, no existe. Vos, de todas maneras, lo que vas a tratar, lo que vas a intentar ayudar a poder estimular, son estas conductas que son las observables. Y las observables en tu hijo o en tu hija es lo que vos podés ver, lo que vos podés aprender de él o de ella. Por lo tanto, el diagnóstico no te da más información, ¿entendés? No te da un conocimiento distinto de lo que vos podés ver en él o en ella. Por eso, bueno, está esta idea de hay tantos autismos como personas que están diagnosticadas con autismo, claro. Porque te pueden decir, los hijos con autismo tienen problemas sensoriales. Bueno, el mío no. El tuyo los hijos no. con autismo tienen, claro, o sea, hay un montón de ideas generales que a veces aparecen, pero a veces no. Entonces, el perfil que uno tiene que desarrollar viene a través de la observación. Perfecto. Escúchame, ¿en qué o en quiénes o en cuántos, digamos, te empezaste a apoyar para esta misión? Una vez recibido el diagnóstico, decís, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Obviamente, todas las terapias posibles, se me ocurre, ahí, digamos, deslindando, no responsabilidades, pero en quien sabe o en quien puede tratar desde su lado la mejoría del niño o el equilibrio del niño, y después de tu entorno, digamos, porque no, vos sola no podés, o si podés sos una super mujer o una super heroína, podemos decir. No, bueno, uno puede lo que puede, como decíamos hace un rato, no, uno puede lo que puede y en función de lo que tiene. Yo tengo la gran suerte de tener una familia que me apoyó, obviamente, incondicionalmente desde el principio, una mamá, un papá, abuela, hermanos que estuvieron ahí y que son esenciales, ¿no? Sobre todo cuando las crianzas son muy intensas para poder respirar, para bueno, los necesitas, ¿no? Sí, claro. Sí. Y después, en cuanto a las terapias, como vos decís, también es un tema muy interesante y queda para, bueno, de alguna manera esta mirada que trato de acercar en mi recorrido y en mis errores, que es lo que abre, lo que cuento, porque cuento todos mis errores, porque tal vez poder leerlos le eviten alguno a alguien más, y ya eso es un montón. Como vos decís, ¿sabes? Uno cuando te diagnostican a un hijo a los 2, 3 años, bueno, decís, yo quiero el mejor pronóstico para él, la mejor calidad de vida. Y en eso, a veces obviamente es cuestionable qué es lo que eso significa, ¿no? Y entonces uno, como vos dijiste, hace todo lo que puede hacer. Y lo que entendí en un momento es que todo lo que puede hacer a veces es contraproducente, porque puede ser agotador también, ¿no? La realidad es que llevar a un chico a 20.000 terapias por día, o que esté todo el tiempo en las terapias, también le está sacando vida, ¿no? Le está sacando infancia, le está sacando otros tiempos, momentos propios, claro, que son muy importantes, y también de vinculación con las personas significativas de la vida, porque la realidad es que, o sea, como una frase que leí, que cito mucho y que cité muchas veces, que hablaba, que no es mía, que es un médico que justamente a mí me resonó mucho cuando la leí, y él decía, los profesionales, o sea, dice, la vida de un niño es como una calecita. Los profesionales se suben por una vuelta, pero las familias están toda la vida. Siguen girando. Claro, siguen girando siempre, ¿no? Y entonces, en esta idea, ha habido, sobre todo desde que yo empecé con Lu, que fue hace 10 años atrás, hasta ahora, está realmente llegando un cambio de paradigma
donde el empoderamiento de las familias y la capacitación de las familias es lo esencial, porque es uno que tiene que tener las herramientas para de repente poder estimular el lenguaje, o para tener la paciencia para poder saber qué hacer en una crisis de enojo, de agresividad, digamos, todas cosas de la vida cotidiana que muchas veces no llegan en el horario de la terapia. Claro. O sea, llegan cuando están con uno. Cuando llegan. O sea, el chico no se enoja de 4 a 5 y media los martes. No. Entonces ahí es donde a veces, bueno, decís, como te das cuenta de que la terapia es poca, tratás de hacer la mayor cantidad posible. Pero eso implica, para cualquier familia, y si hay mucha que está escuchando, seguro que hay muchas que lo viven, logística, ¿no? O sea, idas y vueltas, convertirte en un chofer, cruzar la ciudad, andás a ver dónde están los profesionales que tenés que llevarlo. Sí. Y es mucho si te lo cubre la obra social, si el que te cubre es apto o no es apto, bueno, todo eso todo eso, que hay que tomarlo, lo que yo trato de comunicar y de compartir es poder dar lugar a todos estos pensamientos que no son solamente la idea de decir, bueno, ¿cuántas terapias tiene mi hijo por semana? Sino que son otras cuestiones que tienen valor, son importantes, y a veces a uno como no, entre comillas, no profesional, te lleva tiempo sentir que tus impresiones y que tu punto de vista y que tu mirada tiene importancia, y la tiene, y es enorme, porque, o sea, vos estás en el centro de la vida de tu hijo, de tu hija y de tu familia, entonces sabés un montón de cosas que de repente el profesional que te ve 2 veces por semana, 40 minutos, no está teniendo en cuenta. Entonces esta mirada de coordinador de un equipo, de un tratamiento, incluso de entender qué cosas terminan siendo más negativas que positivas, porque no sé, porque llegaste agotado y el chico no pudo almorzar y el otro hijo está celoso, como que este equilibrio general en la idea de qué tratamiento hacemos, me parece que es una reflexión re importante y que nos compete a las familias tomarla. Claro que sí. Escúchame, después de todo esto empieza en vos, primero ya estás recopilando, ¿no?, las terapias para parir. ¿Cuándo nace la idea de trasladarlo a un libro, esta historia de vida? ¿Cuándo, cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Cuál es la intención? Bueno, si es que la tiene. Sí, es interesante. Cuando a los 8 años el libro se centra en un periodo de tiempo, ¿no? En el cual escribí, lo edité, que es entre los 8 y los 10 años de mi hijo. De Lucas. Y como vos decís, claro, hubo un momento en el cual, bueno, nosotros nos fuimos a vivir a Estados Unidos y volvimos rápidamente a los 6 meses por un problema familiar, por un problema de salud del papá de los chicos que ya era mi ex marido. Sí. Entonces ese corto tiempo hizo que, bueno, yo estuviera más fluida en el inglés, y cuando volví empecé a traerme bibliografía de allá y de alguna manera nutrirme de referentes de la medicina, de la psicología, de la neurociencia de allá. Y cuando iba leyendo esos libros, de alguna manera, como para resumir, y las ideas que me parecían que eran muy valiosas, que a mí me servían, me dieron ganas de traducirlas y de compartirlas. Yo decía, esto está buenísimo, es re útil. Entonces, por un lado, tenía ganas de acercar material que sabía que no estaba traducido y resumido, ¿no? Porque a veces esto, como vos decís, no todo el mundo tiene tiempo, ¿no? A veces para leer un libro no llegás en el día. Eso por un lado. Y después, por otro lado, yo sentí que las terapias no estaban siendo efectivas para mí. Yo, como vos decís, iba a un instituto interdisciplinario de neurología que tenía un montón de terapias, y sentí esto que contaba recién, ¿no? Que realmente era estresante, que no avanzábamos. Entonces empecé a probar otras ideas que tenían más que ver con centrar la mayor parte de mi tiempo en vincularlo con los compañeros que tenía en la escuela y en generar espacios de juego y de talleres artísticos en mi casa con compañeros de la escuela, porque sentía que tenía que sobre todo reforzar ese vínculo de amistad, para que además eso pudiera ayudarlo a sostener lo educativo que era tan difícil. Claro. Entonces, bueno, me dieron, o sea, en el proceso de hacer todas estas cosas que de alguna manera
eran o innovadoras o diferentes a lo tradicional, empecé a escribirlas y a contarlas. Entonces el libro, digamos, cuenta también todo y de ahí tenía que, bueno, y ahí empecé como a construir un poco la opinión sobre esto que estamos hablando, ¿no? Sobre el tratamiento, sobre cómo se elaboran los diagnósticos, y sobre este proceso que yo iba haciendo de cambio y de transformación de mi mirada, y de lo que podía ofrecerle a mi hijo. Perfecto. Contanos, estamos charlando con Agustina Videla, madre de Lucas, trastorno del espectro autista tiene su hijo, y autora del libro único, que contame la parte esta en la que intervenís en su entorno escolar, de amigos, y lográs, digamos, tu cometido, o lográs cambiar una situación, al menos en ese entorno escolar, en esos momentos de la vida de Lucas. Bueno, sí, lo que observé es que había mucha desconexión con la escuela, ¿no? O sea, me di cuenta que de alguna manera si la dificultad mayor de mi hijo tenía que ver con poder vincularse, regularse emocionalmente, estar en el espacio escolar y poder continuar con su educación, las terapias y todo esto que hablábamos estaba muy desconectado de ese tiempo que era la mayor cantidad de tiempo de su día la pasaba en la escuela, ¿no? Entonces empecé a centrarme en esta idea, primero que nada de bueno, hoy por hoy que estudio un poco más o que escucho, sé que esta mirada de alguna forma se llama el modelo social de la discapacidad, donde se entiende también que a veces las limitaciones de una persona no tienen que ver, o sea, las padece cuando la sociedad no está adaptada para poder funcionar de otra manera, y no por la limitación en sí misma. Esto es, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas, si hay rampas en la ciudad, puede transitar por la ciudad. Ahora, si la ciudad no está adaptada, o sea, la dificultad es mucho mayor, pero la dificultad está en la ciudad que no está adaptada. Claro. También, ¿no? Como que hay estas dos partes de la interacción. Bueno, con lo socioemocional también funciona de esa manera, y a veces es incluso más difícil de comunicarlo porque no es algo que se ve, ¿no? A veces la discapacidad física es tan evidente que la gente puede entenderla más fácilmente que una dificultad socioemocional. Un chico, por ejemplo, que a los 10 años tiene crisis de enojo porque no puede regularse emocionalmente. Entonces, eso es más difícil a veces de entender para el entorno, y que piensa que es un capricho, que la mamá no lo educa, que hay un montón de cuestiones que aparecen ahí, o que él no quiere, que no lo hace porque no quiere, que si se esfuerza podría. Una maestra se lo dijo un día: vos porque no querés, porque no te estás esforzando. Entonces es un vago. Entonces, claro, y seguro que en tu casa, y yo como mamá, obviamente, mucha culpa, ¿no? Un chico que puede tener una conducta, o una respuesta agresiva a un chico porque escala, porque malentiende una situación, entonces se enoja. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, con las emociones, son más difíciles de comunicar, y enseguida nos sentimos juzgados por el entorno y nos aislamos. Entonces yo me di cuenta también que nunca ni lo invitaban a jugar, ni yo invitaba a nadie, ni me acercaba a otras familias en la puerta de la escuela. Él ya estaba en tercer grado cuando este cambio empezó, y yo dije: no, esto no puede ser, yo me tengo que acercar a ellos. Entonces, bueno, alguna de las cosas que hice empecé por mandar un mensaje al grupo de WhatsApp de padres y de madres del grado para explicar un poco cuál era la situación de Lucas, por qué iba con una maestra integradora, y esta idea del perfil individual, no un diagnóstico, porque a veces el diagnóstico simplemente como que es misterioso y no ayuda, pero sino decirle: Lucas tiene problemas es muy impaciente, entonces es muy perfeccionista, entonces como es perfeccionista en la escuela, si de algo le sale mal, se enoja mucho y puede revolear todo lo que tiene cerca cuando se enoja. Como todas estas cuestiones que ayudaban a que las familias entiendan, y cuando ellas empezaron a entender, también hablaban con sus hijos, y también sus hijos empezaron a tener otro nivel de tolerancia y de comprensión.
con todas estas diferencias. Y así que bueno, ahí fue que pude empezar a invitar a algunos chicos a casa, y empezamos a hacer encuentros con otros padres también, y estos encuentros realmente cambiaron muchísimo la realidad de Lucas para mí de una manera mucho más significativa que llevarlo, digamos, por ejemplo, a aprender estas habilidades sociales en un consultorio por fuera de toda esta gente que era la gente que él veía cotidianamente. Sí, una sesión de integración, tanto para vos como para los chicos. Que los chicos, claro, los compañeros sepan de qué se trata y empiecen a digamos, a convivir con algo que conocen, porque eso, a veces el compañerito dice, no, ese no, tal cosa, este no, tal otra, y no tiene idea. Lo importante de ir, charlar, comentar, no solo con el grupo educativo, los profesores, los directivos, sino con el alumnado completo, con los compañeritos. Totalmente. Y una cosa que yo empecé a hacer cuando volví de viaje fue algunos cursos a distancia de mindfulness. Sí. Y mindfulness son técnicas de meditación, pero también son técnicas, o sea, se trata de poder hablar sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra atención, y todo eso contribuye, ayuda a la regulación emocional, ¿no? A entender que otra persona puede estar con cara de enojada porque tal vez le está pasando algo y está triste, o sea, a reconocer las emociones del otro y las propias, y a tratar de poder tener como un momento de reflexión antes de reaccionar, ¿no? Antes de actuar. Y yo lo veía mucho en la escuela, esto de que, no sé, te acerca un nene y que de repente se cae sobre otro porque se tropieza, y el otro nene se da vuelta y le pega una cachetada porque piensa que vino a pegarle, ¿no? Claro. O sea, esto a Lucas, por ejemplo, le sucedía mucho, esta idea de adjudicar un sentido negativo a lo que está pasando, y antes de siquiera preguntar, ya reaccionar. Es algo que todos hacemos, ¿no? En esta sociedad, que escalamos agresivamente muy rápido sin poder tener en cuenta qué le está pasando al otro, por qué sucedió lo que sucedió. Sí. Y bueno, entonces empezamos a trabajar con estas ideas. Hay currículas para enseñar mindfulness en las escuelas hacia los niños, y esto ayudó mucho también a entender que las dificultades sociales y emocionales de Lucas no eran extranjeras, o sea, no es que él era completamente un bicho raro, sino que le pasaban cosas que nos pasan a todos, pero a un nivel tan intenso, tan extremo, que no le permitía funcionar. Pero bueno, nos enojamos todos, impacientes somos todos, hay un montón de características de él que están puestas en un lugar, ya te digo, muy extremo, pero que cuando nos damos cuenta que nosotros también las tenemos, podemos comprender, podemos tener mayor empatía, y también podemos desarrollar las nuestras, y de esa manera poder pasarla mejor en la vida, un poquito mejor. Entiendo para dónde vas, buenísimo. Escúchame, todo esto que me venís contando está en ese libro que escribiste, se llama Único, que refiere a tu historia con Lucas. Todo esto que venís contando, ni más ni menos, ya lo venís haciendo. Hay un conversatorio este viernes, ¿digo bien? Exacto, sí, este viernes 16 estamos haciendo una gira federal virtual de presentación del libro, que está siendo realmente súper rica e interesante, donde vamos por diferentes ciudades del país haciendo este ciclo de conversatorios con temáticas diferentes. La temática de esta semana, en el conversatorio que vamos a hacer en Mar del Plata, es potenciando las fortalezas, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de todo lo que, o sea, los intereses particulares de una persona y cómo hacer que eso ayude a desarrollar otros problemas o déficit que esa persona pueda tener. Y vamos a hacer el conversatorio organizado por la librería Palito de Mar del Plata. Sí. Y con el acompañamiento, el apoyo de la Fundación Mundo Azul, de Familias TEA de Mar del Plata, y del Instituto Giroterapéutico,
y voy a estar conversando con un psicólogo especializado en el tema, que se llama Juan Pablo Oltov, sí. Pero la idea es que realmente sea un espacio de conversación, de preguntas, de reflexión con todos los que se quieran sumar, así que los invitamos a todos, es gratuito y se pueden inscribir con un pequeño formulario para mandar su email para que podamos mandarle la dirección del Zoom. Es Zoom, bien. Es por Exacto. Zoom, es este viernes a las 19 horas, la inscripción es gratuita, ¿te inscribís por redes? Te escribís por redes, está el formulario en nuestras redes, en las redes del libro, que es Único Aprendizajes de una Madre, todo junto, en Facebook y en Instagram, y también van a encontrar la publicidad o el anuncio del conversatorio en las redes de la librería. Único Aprendizajes de una Madre, ahí se anotan para este viernes 19 horas formar parte de esta conversación, de esta charla, en la que se va a tratar de fortalecer a estos individuos, a estas criaturas de Dios. ¿Viste cómo te lo digo? Bueno, escúchame, salimos de la escuela con Lucas, el libro, vamos al libro puntualmente, está todo, digamos, dirigido a digamos, el lector puede leerlo como una historia, el lector puede utilizarlo como un manual de ayuda, un manual de comprensión, como un recetario. Como un recetario también. Bueno, una vez me dijeron, esto es como la receta Agustina. Yo digo, sí, es la receta Agustina porque tiene que haber la receta Darío, la receta Marta, la receta, cada uno tiene que hacer la suya. Entonces es leer una historia que puede inspirar y en la cual te puedes sentir reflejado o no, y a partir de eso puede desencadenar tal vez reflexiones propias en tu propia vida. Claramente no hay nada que se pueda trasladar idéntico al otro, pero bueno, la verdad que estoy muy contenta y muy emocionada de que haya tanta gente que me diga que se siente identificada, ¿no? Claro. Con todo lo que claramente a veces uno no escribe desde su soledad o de su intimidad, y eso es una de las cosas no maravillosas, me parece, de los libros y la escritura, que después te das cuenta que hay pensamientos, ideas, ¿no? Que no estás están sola ahí en el en mundo, el aire, que las compartís con muchos, claro. Así que mucha gente se sintió reflejada y bueno, la verdad que es un libro amplio porque esto que estábamos charlando, ¿no? O sea, tienen que haber muchos procesos también con procesos con los procesos de aprendizaje míos como mamá, y esos procesos que nos pueden pasar como madres, como padres, como adultos, acompañando un niño, una crianza. Es un proceso de aceptación, es un proceso de cambio que va más allá de un diagnóstico y más allá de que tenga o no un diagnóstico, ¿no? O sea, yo siento que todo lo que fui aprendiendo gracias a Lucas, me sirve como mamá de Guido, de mi otro hijo, que no tiene ningún trastorno particular. Tiene el trastorno que tenemos todos, claro, uno. Claro. O sea, todos tenemos nuestras dificultades, nuestros talentos y nuestras carencias. Entonces, y después todos necesitamos desarrollar esta paciencia, esta escucha, ¿no? Atenta. Así que por eso realmente es un libro que, más allá de que no te toque directamente el tema del autismo, mucha gente me dijo que lo disfrutó, que les fue útil de una manera distinta, ¿no? Y después, la verdad, también yo me quedé sorprendida desde que salió, que fue hace unos 7-8 meses. Muchos profesionales lo están leyendo, o sea, muchos acompañantes terapéuticos, psicólogos, claro. Maestros de educación especial, y eso es muy lindo. Encontré mucho apoyo también de una comunidad que está realmente queriendo escuchar la voz de las familias. Y entendiendo que este no es un libro que los niegue en absoluto, sino que considera que tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Claro, o sea, las familias y los profesionales tenemos que trabajar en equipo. Sin lugar a dudas. Uno muchas veces, cuando forma parte de diferentes, en mi caso particular, de grupos de ayuda, por ejemplo, las enfermedades de mis hijos, la enfermedad de mis hijos, uno a veces encuentra ahí, digamos, pequeños libros o pequeños capítulos en los que referenciarse dentro del grupo y dentro de las familias con las que uno interactúa en el grupo y conoce. Ahora, tenés un libro en una librería, está mucho más accesible para un mundo
que no forma parte del palo, más allá de que forma parte del acompañamiento, de la medicina, de la terapéutica. Así que buenísimo, bien logrado esa parte. ¿Qué quedó de Agustina? Cuando Agustina se encontró con esto, era una Agustina que andaba por ahí, tengo entendido por lo que pude leer, encontrar, una bailarina de tango a nivel global. A nivel interplanetario. No, sí, soy bailarina de tango, me encanta. ¿Seguís bailando? Por la pandemia. Ahora hace 1 año y medio que no bailo y es terrible, o sea, nunca claro, en mi vida. La pandemia te liquida. Me había pasado, sí, la pandemia. Sí, escúchame. No te quiero no, seguí, perdóname. No, decime. No, te decía, porque me voy para Lucas, después de vos, la bailarina de tango que quedó ahí, digamos, truncada ahora, pero por la pandemia, no por Lucas. ¿Cómo está Lucas hoy, 13 años? Ay, cantando en la adolescencia. Encima eso. Más madera. Lucas y Guido. ¿Y Guido cómo la lleva? Guido y Guido tiene 11 y también, porque bueno, pobrecito está sobreexigido desde siempre, pero bueno, pero la lleva bien también en esta idea de no creo que ninguno seamos víctimas. Yo creo que todos estos desafíos nos potencian y es aprendizaje esto. Aprendizaje total. Yo creo que el aprendizaje que está haciendo él a través de esta realidad lo va a ayudar y le va a servir durante toda su vida. Ya lo creo que sí. Algo que a vos se te ocurra, seguramente está en el libro, en un montón de pasajes, pero o de ahora o de ese momento, en lo que vos decís, no sé, la música, por ejemplo, ¿juega? ¿Qué papel juega la música? Bueno, yo ahí igual creo que, bueno, la música me parece que es universal y nos toca a todos, es inevitable que no nos toque, pero después cada como te decía, cada niño, cada niña es diferente, es en único, particular, claro. Mi hijo, o sea, lo retoca, o sea, tiene una conexión con la música muy fuerte. Él en general, él piensa historias caminando en círculos y él necesita música para empezar a pensar. Mira, o sea, como la banda de sonido, claro. Ahora estos últimos días estuvo creando ahí con una de esas aplicaciones digitales, creando y él me dice, esta es para el principio porque le gusta editar y hacer historias, esta es para el opening y esta para el dilema y esta para bien. Hay una beta artística en Lucas. Mucho, sí, hay mucho de artístico, pero bueno, la idea de justamente del conversatorio del viernes es hablar sobre este tema de concentrarse mucho en encontrar qué es lo que le apasiona, ¿no? A cada individuo. Y la verdad que en general, o sea, cuando uno pone energía en eso, se da cuenta que todos los niños, todas las niñas tienen algo que les enciende una chispa y hay que ir por ahí. A veces, nuestra manera de educar tradicional es como que hay que esperar mucho tiempo para entrar en esa discusión. Es como hasta los 18, olvidate. Hay que hacer primaria, secundaria, y cuando termine después charlamos de qué te gusta. Pero bueno, en esta educación que me toca a mí por lo menos, no diferente, que no llegué por elección, sino porque no me quedaba otra, pero que es una educación alternativa y distinta, y también es importante entender que existe una vez que uno no puede acceder a la otra porque tu hijo no la pasa bien ahí y no puede. Es entender que que hay que conectarlos desde esta edad más temprana con lo que uno de repente reflexionaría recién cuando estás en la edad casi adulta. ¿Qué le gusta hacer, qué disfruta, y ver de qué manera uno puede desarrollar esa habilidad. En esos momentos de pasión, de estar haciendo lo que le gusta, ahí Lucas como que baja, digamos, desaparecería ese Lucas ahí alterado. Bueno, igual no, también edita y se enoja, grita, se enoja porque es muy perfeccionista, pero ahí vos tenés la motivación de si vos estás haciendo algo que te gusta y tenés cosas que te impiden llegar a eso, tenés una razón muy fuerte de modificar eso que te impide. Entonces, si a vos te impide, no sé, hacer una edición, que sos muy perfeccionista y sos muy impaciente, entonces ahí entra esta idea, ¿no?, del mindfulness, decir, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Cómo me autocalmo? Pero tienen un sentido. Vos no lo aprendés porque sí, lo aprendés porque vos ves que te está impidiendo hacer lo que te gusta. Claro. Entonces ahí
a veces es eso lo que uno tiene que encontrar, me parece. No es simplemente la terapia por sí sola, sino entendiendo, bueno, qué herramientas necesita mi hijo o mi hija para lograr lo que realmente quiera hacer. Tal cual. Escúchame, ¿deporte? ¿Le da por el deporte? 13 años tiene que descargar también. Sí, pero bueno, le da más por el entrenamiento físico, pero desde este lugar más fantasioso. Tiene una katana, una espada. Le gusta mucho el manga y el anime, la cultura japonesa. Bien. En este momento, entonces, tiene una espada y hace entrenamientos con la espada y hace abdominales, a veces corre. Bueno, bien. Pero es muy autodidacta, ¿no? Perfecto. Es muy difícil meterlo en algo como armado. Claro. Vení, vamos a patearnos. Vení, vamos a... No, lo va haciendo él. Le va dando él. Bueno, perfecto. Bueno, es la faceta del niño normal, del niño que está haciendo lo que le gusta, en la edad que lo tiene que hacer, así que apuntalar eso, flaca, a morir. El día a día, la calidad de vida, y encontrar en cada uno de estos seres, de nosotros también, porque vos se me ocurre que en este libro te encontraste a vos misma también. Ni hablar, por supuesto, y que esto es realmente importante, 50 ¿no? A veces uno está tan preocupado por las cosas más formales, más de, esto de ser normal, tener un hijo normal, y cuando uno empieza a liberarse de eso y a concentrarse en esta propia individualidad, te sentís mucho más tranquilo, más feliz. Claro, sí, desde ya. Si vos sentís que hoy ganaste, mañana te levantás mejor. Ganaste 2 días y así hasta un día, y después hay que ver la balanza. ¿Sí? ¿Qué te dio más resultado? ¿El protocolo preestablecido de un diagnóstico temprano o tardío? O, mira, yo me enrosqué y la verdad la estoy llevando mejor. Realmente me siento mejor yo, se siente mejor Lucas, está mucho mejor el entorno. Tirando una retrospectiva, ganamos, listo, ganaste. 1-0 sobre la hora, pero ganaste. ¿Entendés? Rompés un poco lo establecido, sentás un precedente, lo escribís, lo transmitís. Hay gente que lo consume, mucha gente, por lo que me decís, te agradece, te dice buenísimo, dale para adelante. Genial. La verdad, como te dije al principio, al final eras una superheroína y no te habías dado cuenta. Bueno, hay muchas más heroínas, te digo, por ahí dando vueltas silenciosas que yo, que he escuchado cada historia. No, pero lo mío es de nene de pecho, así que no me siento tan heroína, pero bueno, me alegro realmente que a veces a uno tiene que pelear y confiar eso, ¿no? En uno mismo. La verdad que el manuscrito obviamente no fue la primera de cambio que me dijeron, sí, vení, lo publicamos, y bueno, si hay algo que me doy crédito particularmente por haber sido insistente y perseverante, nada más para que llegue a convertirse en un libro. Y bueno, eso está bueno, que ahora puedan leerlo otras familias y sentirse también identificadas. Genial. Bueno, cerramos repitiendo que el viernes a las 19 horas. Gracias. Para que repetimos esto, viernes 19 horas, conversatorio en vivo con vos, vía Zoom. Con Juan Pablo Oltoff. Con Juan Pablo Oltoff, que es el psicólogo, invitado. Todo aquel que exacto. Todo organizado por Librería Palito, como dijiste hace un rato. Y espera que te digo lo demás. Mundo Azul. Giro didáctico, ¿me dijiste? No. Sí, Giro didáctico. Y la editorial Bonus. Que publicó el libro. Perfecto. Bueno, agradecidísimo haberte conocido, al menos virtualmente. Buenísima la historia. Igualmente. Ni bien pueda, voy a leer algunos capítulos o lo que pueda del libro. Te agradezco muchísimo. Te deseo lo mejor. Saludos a Lucas, a Guido. Te mando un abrazo. Y a seguir ganando. Gracias. Chao, que andes bien. Gracias. Un saludo para vos y tus hijos. Gracias. Gracias, igual.